primero ante la propia Secretaría del Trabajo y con lo que concluye la Secretaría del Trabajo ante la Secretaría de la Función Pública. Y lo que nosotros vemos es que la consecuencia, es decir, la sanción administrativa que se les impone a estos funcionarios es completamente ineficaz. ¿Por qué? Porque se les inhabilita por 3 años, por 2 años, por 1 año y ya están trabajando otra vez. ¿Qué sentido de prevención puede tener si yo sé que no pasa de dejar de trabajar 1 año? ¿Sí? Es completamente ineficaz esta medida como forma de prevenir nuevas irresponsabilidades. Ya no digamos para hacer justicia a las familias. Y aquí una de las cosas que más afectó emocionalmente a las familias en esta lucha fue que el lugar al que iban, la respuesta es: no tienes derecho. Esto que los abogados decimos, no tienes interés jurídico. El interés jurídico es el derecho a demandar, el derecho a que se te escuche dentro de un procedimiento, se te tomen en cuenta tus pruebas, se te permita hacer alegaciones y si no estás de acuerdo con el resultado se te permita interponer recursos legales. Esto es, y por eso es tan importante que la reforma que se presenta a partir del trabajo que han venido haciendo los diputados se incluya la cuestión del interés jurídico. Consideramos que es necesario asegurarlo no solo en la ley minera, en general, en todo lo que es procedimiento administrativo, el ciudadano no tiene reconocido interés jurídico. ¿Sí? Sea cual sea el procedimiento de sanción por violaciones administrativas de un funcionario, el afectado no tiene interés jurídico. Entonces, es un gran paso y lo valoramos muchísimo que en la ley minera se contemple específicamente el interés jurídico. Creemos que podría ampliarse a modificarlo también en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Pero hay otro nivel, es decir, una es la responsabilidad del funcionario menor y otra la responsabilidad del secretario de Estado. Recordemos que cuando estalla Pasta de Conchos, por toda esta negligencia que nosotros afirmamos rotundamente que es una negligencia criminal, el secretario del Trabajo era Francisco Salazar, actualmente diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y que cada vez que abría la boca Francisco Salazar en la mina, las familias se llenaban de rencor, porque era una actitud prepotente, porque era mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, porque les impidió a los trabajadores de las cuadrillas de rescate hablar con las familias para decirles lo que estaban viendo dentro de la mina, porque negó el acceso a la información. Hay ahí una responsabilidad que no es por si estuvo bien o estuvo mal el acta, aunque por supuesto él como superior jerárquico debería vigilar que funcione bien la Dirección de Inspección del Trabajo, y no lo hizo. Hay una responsabilidad administrativa por una negligente actuación en el ejercicio del desarrollo de la Secretaría, pero hay también una responsabilidad política, porque a fin de cuentas él era el secretario de Estado, él era el representante del poder estatal en el momento en que se atiende la emergencia en Pasta de Conchos, y la forma en cómo lo hace no solo no fue eficaz, no solo fue negligente, sino que fue irresponsable y fue políticamente un insulto sobre los muertos y sobre los vivos. Y después de Francisco Salazar llegó Javier Lozano. Y si ya era malo en términos de responsabilidad política lo que hizo Francisco Salazar, lo que está haciendo Javier Lozano es simplemente criminal. Está realizando una embestida contra toda persona que trate de pedir un mínimo de justicia en materia laboral. Recordamos, y esto en sí mismo es una violación de derechos humanos, recordamos que Javier Lozano acusó a Cristina Auerbach y a Manuel Fuentes, abogado de la familia Pasta de Conchos, de que su lucha no estaba por tratar de defender derechos, sino lo que querían era hacer negocios turbios. Era la acusación que ahora se hace también, por ejemplo, a los hijos de Maciel, ¿no? Están queriendo sobornar, están queriendo extorsionar. En el sistema de derechos humanos está más que calificado
que es una agresión a defensores de derechos humanos el descalificar su actuación como una actuación criminal o con motivos ocultos. Y esto es lo que ha hecho Javier Lozano y casi nadie le dice nada. Cristina Auerbach, Manuel Fuentes presentaron una acción penal, una denuncia penal por las declaraciones de Javier Lozano, porque está incurriendo en el delito contra el honor de las personas. Y la PGR nuevamente no avanzó la más mínima investigación respecto de estos hechos. Pero además, decíamos, Pasta de Conchos no puede explicarse, obviamente, sin la avaricia de Minera México, sin la avaricia de General de Hulla, pero tampoco puede explicarse sin la política de la Secretaría del Trabajo de promover lo que llaman la autorregulación, es decir, mediante una modificación al reglamento interior de la Secretaría del Trabajo sobre inspección laboral, facilitan que ya no se inspeccione por la autoridad en los centros de trabajo, sino que cada empresario se inspeccione a sí mismo. Es decir, yo me voy a investigar para ver si yo cumplo la ley, y si yo estoy violando la ley, yo me voy a sancionar. Es completamente absurdo. Y esta es la política laboral empleada por este gobierno. Esta política laboral puede ser corregida por el legislativo. Si a partir de lagunas en la redacción de la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría emite un reglamento que facilita la autoinspección, una reforma legal puede cerrar esta posibilidad y puede establecer que es irrenunciable, indelegable la responsabilidad del Estado mexicano a través del Ejecutivo Federal de realizar inspección del trabajo. Esto me parece que es un asunto que se debe contemplar seriamente en el legislativo. Un dato más interesante: la Dirección General de Minas, que conforme la ley minera, ya desde ahora con la ley vigente, tiene facultades de hacer inspección, no hace inspecciones. ¿Por qué? Porque dice que las inspecciones le corresponden a la Secretaría del Trabajo, cuando la ley le corresponde tanto a Secretaría del Trabajo como a la Dirección de Minas. La Dirección de Minas tiene un sistema informático, el SIGIDEM, y lo que establece en su página es que está actualizado al año 2001. Es decir, la Secretaría encargada por ley para vigilar cuál es el estado de las concesiones mineras tiene información actualizada con 9 años de retraso. Ahora, esto es lo que aparece en la página de internet. Hay dos posibilidades. Ustedes elijan cuál es peor. Una, que no tenga información actualizada. Dos, que tenga información actualizada pero la esconda al público. ¿Cuál es peor? ¿Cómo le hacemos como sociedad y como legisladores en su rol de contrapeso del Ejecutivo para que la sociedad tenga acceso a la información actualizada de cómo se maneja un recurso de la nación como es el carbón? Y hay todavía más. Finalmente, no es poca cosa el decir que el carbón es un recurso de la nación, que los empresarios no son dueños del recurso, que se les está permitiendo hacer una ganancia con un recurso nacional porque el Estado espera un beneficio también de esta concesión. De manera que lo mínimo que se podría esperar es que el empresario que no invierta las condiciones mínimas de seguridad y que por su negligencia y avaricia cause daños a la salud, daños a la vida, no pueda seguir haciendo negocio. Es el tema de la cancelación de la concesión minera. Las familias de Pasta de Conchos han insistido en que Minera México no debe volver a explotar Pasta de Conchos. ¿Cómo, después de que mi familiar ha muerto ahí, esta gente que pudo haberlo evitado con poner un poco de dinero va a seguir haciendo negocio en esta mina? Y es un tema delicado. ¿Por qué? Porque sabemos que en la región carbonífera, si no hay minas, no hay trabajo.
Entonces es delicado plantear una cancelación, pero hay varios esquemas posibles. ¿Por qué no pensar en que una de las consecuencias de que en una inspección del trabajo se detecten violaciones graves de seguridad e higiene no sea solo la suspensión temporal de labores, sino la pérdida de la concesión? ¿Por qué no pensar que, habiendo una pérdida de la concesión, se le otorgue la concesión en calidad de cooperativa a los trabajadores que eran realmente los que trabajaban en el campo? O bien, si esto les parece a algunos que es comunismo y hay que satanizarlo y no hay que promover cooperativas, ¿por qué no establecer como causa específica de cancelación de la concesión violaciones graves en seguridad e higiene? Es decir, que baste la inspección como documento público de prueba plena para perder la concesión, abrir un procedimiento de licitación